¿Sabías que con Mayrenis, un programa de televisión, donde se conjuga la alegría y la información, interesantes entrevistas, prácticos consejos, análisis agudo, es un programa muy completo? Hola mi gente linda, buenas tardes, buenísimas tardes para todo ese bello público y hermoso que se encuentran ahí en sintonía en sus hogares. Gracias mil por su fiel sintonía. Aquí con ustedes Mayreni Vázquez. Para mí es más que un honor estar con ustedes todos los viernes de 6 a 7 de la noche por tu canal Extremo Channel, el canal que te mueve. Bueno mi gente linda, sin más preámbulos, ya aquí con nosotros se encuentra nuestro invitado estelar en el día de hoy. Él es y nada más y nada menos que Rabino Rat. Él va a dar su nombre completo y nos va a hablar un poco más de él. Es una gratitud estar por acá en ¿Sabías qué? Con Mayreni. Excelente. Espero que el Espíritu Santo tome plenitud de mi vida, de mi boca, de cada palabra que se vaya a soltar acá, dejando mi humanidad a un lado, para que sea el Espíritu Santo el guía y quien tiene el papel protagónico, para que así los escucha televidentes, donde en cada lugar del mundo que nos estén viendo puedan ser bendecidos con una palabra que Dios ponga en nuestro espíritu. Excelente, muy bien, Rabino. Bueno, yo como al inicio del programa te dije que nos haga el honor de tú encabezar la oración como siempre nosotros oramos en el día de hoy. Amén. Bien, pues entonces, Espíritu Santo, tú que eres el guía, trae la palabra correcta y de la misma manera te ruego por ese público, te ruego que quien esté atravesando alguna crisis, así sea depresión, sea estrés, sea ansiedad, no importando la índole de su necesidad, te ruego que sea tú, Dios del cielo, que estés respondiendo a cada una de sus necesidades, que sea tú rompiendo cadena, trayendo iluminación, sobre todo trayendo salvación. Te lo pido todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, qué bueno, qué bonito. Si yo te dije que iniciara con la oración, el Espíritu de Dios sabe por qué. O sea que hay nuevos planes en nuestras vidas. El propósito de Dios, aunque nosotros entendamos que queremos estar en esta cumbre, Dios dice, no, tú no perteneces aquí, tú perteneces a este lugar. Y por más que nosotros brinquemos y saltemos, vamos a parar al propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Bueno, Rabino, inícianos, ¿de dónde viene Rabino? ¿Dónde se cría? ¿De dónde es? Etcétera. Muy bien. Rabino Rap viene de una loma de Tenare, Salcedo, provincia de Hermana Mirabal. O sea, fui criado en una loma conocida como Los Arroyos, perteneciente a Los Tabucos. Ahí fue mi infancia. Y luego ya a la edad de 12 años, mi madre vive en Santo Domingo y me mudo a Santo Domingo. Bueno, para resumir la historia, a la edad de 12 años me ofrecieron el consumo de alucinógenos, consumo de cannabis y otras cosas más. O sea que... Eso es sustancia para los que no conocen. Sí, o sea que fue el mundo donde el enemigo quiso manchar el propósito y la marca de Dios sobre mi vida, ya que Dios... tengo por certero de que Dios me cogió desde antes de que fuese formado en el vientre de mi madre para este tiempo, para hablar al mundo y hablar a la necesidad humana. Pero el enemigo quiso desviar, desde mi infancia, quiso desviar el propósito, arrastrándome a cosas como el consumo de dicha sustancia que no son lícitas y que no se las recomiendo a nadie. Aunque quizá usted me haya visto en otro contenido diciendo lo contrario, eso es simplemente contenido de redes y controversia, pero en mi experiencia yo sé el daño que causa a nivel neuronal, a nivel físico y a nivel social. Así que
honestamente no les recomiendo el consumo de nada de esa sustancia, sino que echen todas sus ansiedades, como lo dice la Biblia, a los pies del Señor Jesucristo, que allí está la solución a todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos. En Cristo Jesús, allí está todo lo que nosotros necesitamos, así sean sueños, todo el campo en general de lo que son las necesidades fisiológicas del hombre. En Cristo Jesús están todas. Ahí pueden ser suplidas todas. Excelente. Entonces, mientras tú te ibas creciendo, criándote y eso, te ofrecieron entonces sustancias. ¿Quién fue ese tipo de persona y en qué momento así te empiezan a ofrecer eso desde niño? A la edad de 12 años, 3 primos míos. Se dice el pecado, pero no No, el claro, pecado. no, claro. O sea, ya en ese caso, sí fueron 3 primos que me ofrecieron la primera vez que probé el cannabis. Engañosamente me gustó y fui atrapado durante cierto tiempo porque realmente eso lo que hace es que estimula dopamina y encontré que ahí había un estímulo de dopamina y me apegué y me apeché, como dicen, y no te voy a decir que caí tan profundo porque incluso yo era prácticamente de hobby, pero ese hobby me afectó de una u otra manera. En fin, para dar un salto cuántico en esta historia, desde adolescente anduve en la calle tomando bebida, teniendo problemas, y al punto objetivo donde quiero llegar es que fui herido por arma blanca, me encañonaron, entré a una riña, sufrí 2 heridas por acá en el costado izquierdo. Ahí ya le da en un espacio de 9 días, empecé a orinar la sangre. Ahí me llevan al hospital de allá de los Alcarrizos, conocido como el Vinicio Calventi. Ahí empezaron a tratarme los urólogos, que no sabían de dónde venía la hemorragia, hasta que un vecino fue y habló con los doctores y le habló sobre la herida que había sufrido días anteriores. Así que cuando estoy a punto de morir allí, que me llegaron a poner al cabo de 10 pintas de sangre. Esa es la historia que tú me estabas contando ahorita. Correcto. Bien. Me llegan a poner 10 pintas de sangre. Mi difunto padrastro, que Dios lo tiene en su gloria, mis hermanos, mi familia, mi madre lloraba en los pasillos. Incluso mi agresor llegó a pedir perdón a mi madre, y mi madre dijo: lo único que quiero es que mi hijo se salve. Y ahí aprendí un principio, y es que cuando tú eres misericordioso, la misericordia de Dios Te persigue. también te persigue. Porque mi madre no le importó que mi agresor, ella pudo tenerme enfrente cuando su hijo estaba muriendo en intensivo. Pero ella, creyente en Dios, dejó todo en manos de Dios, lloraba en los pasillos. En fin, fueron unas siervas de Jesucristo, que aquí está la importancia de ir a los hospitales, porque allí no sabemos qué propósito Dios tenga con cada persona que estén allí. Y fueron esas siervas de Jesucristo y me hablaron de este evangelio. Me hablaron del sacrificio de Jesús, de la importancia. De hecho, había un decreto de muerte sobre mi vida, pero las siervas me dijeron: si tú haces un pacto, bueno, mejor dicho, un voto a Jehová, Él te preservará la vida. Así que yo, sin más preámbulo, a sabiendas de que estaba a punto de morir, pues acepté a Jesucristo en ese momento. Ahí fue la primera vez que yo pude sentir de manera tangible, aunque sea analógicamente, porque obviamente el Espíritu Santo no se puede palpar. Cuando digo tangible, porque estoy hablando analógicamente, sentí su presencia y luego lo pude identificar a través de los años, que fue el que me visitó. En ese proceso, cuando hago el voto a Jehová, se empiezan a abrir la puerta, me meten a quirófano, me operan, una operación de 2 horas donde me estirpan el riñón izquierdo y me estirpan el vaso. Y voy a dar otro salto cuántico, porque es los puntos más importantes que quiero tocar. Todo esto ocurrió en el 2009. Ahora ya en el 2016, yo que me aparté, porque a veces el ser humano es súper mal agradecido. Dios hace tales hazañas en el 2009. El cirujano me explicó, cuando me da de alta, me dice:
en la operación tú te moriste. Wow. Sí. En la operación tú te moriste, pero Dios, el Creador, te devolvió la vida. Así que cuando tú salgas de aquí, ve y congrégate a una iglesia, lee la Biblia y tu vida pertenece al Señor porque tú te moriste en la operación. Esas fueron las palabras del cirujano. ¿Y hace qué tiempo fue eso? Eso fue en el 2009. Pero luego yo, con poco entendimiento, sin tener un guía espiritual, nadie que me diera seguimiento, yo lo que hice fue que me aparté por 7 años. Sí, exacto. Y ahí, a partir de esos 7 años, seguí teniendo problemas, hasta el punto que todavía estas son las cicatrices y la secuela de haberme alejado de Dios después de haber recibido tales hazañas en mi vida. Tremendo. ¿Y eso fue por pleitos, peleas? Sí, por riña, porque ahí era que el enemigo me quería involucrar ahí, quería llevarme a la tumba o que yo llevara a alguien ahí. Pero la misericordia de Dios que me alcanzó, luego en el 2016, reitero, es donde yo estoy amanecido, borracho. En la mañana me encuentro un evangelista. Aquí viene de nuevo la importancia de evangelizar. Sí. Me topo con un evangelista evangelizando encima de un plato. Llevo un vaso de romo que me quedaba. Llevo un cigarro, que el Señor reprenda al diablo y a todo su sistema. En nombre de Jesús. El evangelista, cuando me ve que yo tengo la necesidad, amanecido a las 6 de la mañana, me dice, hijo. Y yo sentí como que a través de ese evangelista, Dios te habló. Dios me habló y subí para el plato donde él estaba. Me acosté, amanecido, borracho y con necesidad de Dios. Y como dice Santiago, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Parece que me acerqué a Dios y ahí fue donde me bautizó el Espíritu Santo, amanecido encima de un plato. Yo sentía que me daban con electrochoc, con plancha. Santo Dios. Me revolcaba y empezó el proceso de liberación ahí. Empecé a congregarme y a partir de ahí, los procesos eclesiásticos, lo que se vive dentro de la iglesia. Lo que se vive dentro de la iglesia. Bueno, ya que tú empiezas por ahí, ¿qué te motivó a tú hacer ese contenido en las redes sociales? Yo creo que en algún momento de tu vida, digo yo, tú sientes que te apartaste estando dentro de la iglesia, porque ya cuando uno empieza a hablar en contra de lo que dice la palabra, realmente uno ahí está frío, está apartado de lo que es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿en qué momento fue que te apartaste, que empezaste a tener esta conducta no adecuada? Sí, me explico. Siempre me ha gustado investigar, así sea documentales, libros, donde quiera que haya una herramienta que me pueda enriquecer el conocimiento. Yo siempre me ha gustado esto y cuando yo me convertí, automáticamente empecé a escudriñar la cultura hebrea, usos y costumbres. Sí, ¿te gusta mucho la cultura? Sí, me gusta mucho porque entiendo que mi fe en el Dios que yo creo se le reveló a los hebreos. Así que para yo conocer más de este Dios, por eso me gusta escudriñar su cultura y sus escritos, o por lo menos los residuos, digamos, de lo que es la esencia de los textos originales, aunque ya no hay textos originales, porque eso se quemó todo en Alejandría. Pero lo poco que se puede apreciar de su cultura y de lo que es el conocimiento de la Torá. Pero donde yo profundicé más fue en el 4º nivel de interpretación de la Torá, que le conocen como el Parde, que tiene que ver con 4 niveles de interpretación de la misma. Pero hay una interpretación muy anivelada, muy alta, conocido como el nivel So, que es la mística. Y ahí es donde se comprenden los propósitos y cosas profundas que me llevaron a yo desviarme un poco de lo que es. O sea, ¿tú entiendes que lo que tú estabas documentando te sacó, te hizo una distorsión de conocimiento? ¿Eso es lo que tú entiendes? En cierto sentido sí, porque mira qué sucede. Según explica un maestro que estimo mucho, conocido como Mario Sabán, que él es un judío sefardí, él explica de que el Lucifer es aquel que te da o te arroja más luz de la que tú a nivel de conciencia estás capacitado para recibir. Entonces, en ese momento, yo que estudié y escudriñé por mi propia cuenta, no tener un mentor, que era lo que se hacía cuando un niño judío iba a ser dedicado para los estudios de la Torá, se le entregaba a los pies de un mentor o un rabino y estudiaba hasta la edad de 30 años, que era donde ya era
un discípulo, un talmidín con la capacidad de enseñar, y luego a los 40 años era donde se le permitía o se le daba acceso al nivel secreto de la Torah, que es el nivel místico. Correcto. O el nivel SOP. Hay personas, tú crees esto, que te envuelven la mente, te dan otra doctrina. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero también dice, mucha letra mata el espíritu. Perdón, las que van a escuchar esto, no recuerdo si es que la Biblia lo dice, pero hay un refrán, espero encontrarlo en la Biblia para aclarar, que dice, mucha letra mata el espíritu. Entonces, cuidado a ese público que se encuentra ahí con, miren, mis amados, dejarse confundir la mente. Lea la Biblia. Lo que no esté en la Biblia, pues no lo practique. Y usted ahí, el Espíritu de Dios te va dando el conocimiento. Entonces, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, enséñame a leer la Biblia, enséñame a leer la palabra. Porque hay muchas personas con doctrinas erradas. Doctrinas, oye, de que de demonio dice la palabra. Entonces, si tú no estás bien documentado, te envuelven de tal manera que tú hasta te pierdes. Sí, porque así como existe Dios, así como existe el diablo. Correcto. Entonces, lamentablemente, lo más recomendable es tener el Espíritu de Dios que nos hable. Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? Espíritu Santo, ¿a dónde voy? Dirígeme. Y por más nublado que tú estés, el Espíritu de Dios va a empezar a hablar a tu vida. A decir, Javino, yo quiero que tú te manejes por aquí. Oye, cuando tu mente, a veces la mente de uno se nubla. ¿No te ha pasado que te ha nublado a veces que uno no sabe qué hacer? Pero en ese momento, que uno tiene que decir, el Espíritu de Dios, ¿a dónde voy? Y Él dice que por más torpe que seamos, el Señor nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Entonces tú me decías que este rabino, sin faltarle respeto y sin... te hablaba de eso. No, el hombre es un hombre que realmente ha aportado de una manera increíble a esta generación. Sí, de acuerdo, porque hay conocimientos amplios. Correcto. O sea, mira, me gustaría, no de manera atacante, sino una pequeña corrección con relación al tema de que el espíritu vivifica, más la letra mata. Aquí, Saulo de Tarso, o Pablo, hace referencia a la ley y a la gracia. Lo que realmente él quiere decir es que la ley, obviamente, que fue dada para revelar el pecado y para matar, mata. Ahora más, el espíritu, haciendo referencia a la gracia, vivifica. No tiene nada que ver con escudriñar. De hecho, Jesús le dijo a los escribas y fariseos, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Sí, claro. O sea, escudriñar, estudiar, lo que sí les recomiendo es que lo hagan con un guía. Que es el Espíritu de Dios y alguien que sepa. Correcto. Por eso que es bueno estudiar la Biblia, pero la Biblia es amplia y la Biblia es profunda. Y no quiero mencionar esto, y hay que saberlo interpretar. Porque tú te puedes volver hasta loco. ¿Sí? Y no es cliché, la Biblia es lo más excelente que puede existir, pero se lee de acuerdo al Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios junto, ahí usted va leyendo la Biblia. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Porque esto tiene mucho jugo. A veces yo voy a leer un mensaje, rabino, y Dios me da un mensaje, y cuando vuelvo y lo leo, Dios me da otro y me da otro. Oh, pero Jehová, ¿qué es esto? O sea, que tiene muchas amplitudes, pero es agarrada del Espíritu Santo. Ellos son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos, rabino. Bien. Continuamos con los testimonios. Sí. O seguimos desglosando ahí. No. El testimonio tuyo. Esto está bueno, esta parte que estamos desarrollando. Si tú puedes hablar, aportarle el tema, pues entonces tú. Correcto. Bien. Con relación al aprendizaje, porque me parece que Juan es que habla de que tenemos la unción del Santo y que Él es quien nos enseña o nos enseñará tal vez en un futuro, y que no tenemos necesidad de maestro ni que nadie nos enseñe. Sí. Pero eso hay que saberlo interpretar. Amén. Porque entonces Pablo dice que aquel que descendió a la parte más profunda de la tierra es el mismo que subió, haciendo alusión al Mesías. Él mismo constituyó a unos apóstoles, unos profetas, uno evangelista, sí, y a otro maestro. Entonces, a veces nos limitamos ahí, o quizás nos encapsulamos. No, yo tengo el Espíritu Santo y no necesito ningún maestro, pero Él lo constituye. Por tal razón, hay herramientas de estudio. Amén. Para uno aprender
o sea, conocer a más profundidades de la palabra de Dios. Aunque ya esto es para quien tiene el llamado y quien tiene el anhelo y quien tiene esa chispa dentro de sí de estudiar, porque no todos fuimos llamados a profundizar en el conocimiento. De hecho, hay dones de palabra de sabiduría. Hay dones que tú puedes operar en conocimiento. Sí, el don de sabiduría y de letra. Hay personas que tienen un don divino, que no es que ellos lo estudian ni que son que nacieron con ese don. Y tú dices, pero ¿dónde que esa persona saca todo eso? Es que el Señor le dio el don del conocimiento. Correcto. Los dones y los talentos, dice la palabra. Correcto. Entonces, no es para todo el mundo, no es de que yo quiero estudiar esto y quiero profundizar en esto y quiero llenarme de conocimiento, sino quien tiene el llamado para cierta asignación. Pero es súper peligroso, por eso Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí fue donde tuvo mi error, donde yo lo reconozco humildemente y me he retratado de haber hecho ciertas cosas que hice en las redes. ¿Por qué? Porque quizás yo conozca cierto misterio de la palabra que yo debería hablarla con Jonathan Piña o con Gamaliel o con uno de esos rabinos, y no va a haber ningún debate porque va a haber una coinonía en lo que estamos hablando. Por el tipo de conocimiento. Pero si yo, por ejemplo, un nuevo creyente que está de leche, yo vengo y le doy vianda y le meto un conocimiento de esto, lo que hago es que en lugar de edificarlo es que se le rompe, se rompe la vasija. Se le destruye porque es que imagínate. Que fue lo que ocurrió conmigo en ese momento, que por eso hice tanta locura, porque yo lo recibí, yo solo me puse a escudriñar y me topé con tanta cosa. Cuando empecé a toparme con todos esos místicos de alto calibre y yo me fundí, comprendí cosas antes de tiempo, no debí comprenderlo. Ya dije, le voy a dar con todo para allá, porque yo entiendo que nadie... Que esto no es pecado. Esto no es pecado, nadie me puede contrarrestar esto, porque ya yo lo escudriñé y es así. Tú estás diciendo que fue ese tipo de comportamiento en las redes de hablar de cosas profundas, fue porque te dieron un conocimiento antes de tiempo. Correcto, porque no tuve el manejo. Exacto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Excelente. Y en ese momento que tú empezaste a hablar de eso, ¿hubo en algún momento que el Espíritu de Dios te interrumpió y dijo, hijo, tú no estás hablando lo correcto? ¿Hubo ese momento en tu vida, tú como persona, que te sentiste mal o qué? Sí, no te voy a decir a plenitud de que el Espíritu Santo me haya interrumpido, sino la misma presión social. Y ese saber de que hay un pueblo que quizá me pueda entender, pero hay otro que no me va a entender. Entonces, al traer este conocimiento o esta información que realmente no era, que digamos, edificante como para exponerlo públicamente, porque eso fue un conocimiento que los hebreos siempre lo manejaron en secreto para quienes habían alcanzado la madurez. La madurez del conocimiento. Del conocimiento. Entonces yo lo expuse. Y al exponer esto, yo lo que me vi fue como un demente. Sí, no. Un hereje, un falso profeta. Sí. Un tipo que trae confusión. Y realmente no le voy a quitar el derecho a la duda, porque al final de la historia, cuando Jesús tiene el conversatorio con Hasatán, el tipo le va y le cita la Biblia y le habla, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarde. O sea, que él es un experto. De hecho, no solamente un experto, sino que él es parte de la historia bíblica. Y tanto como el Espíritu Santo, también nuestro enemigo Hasatán, al ser parte de la historia, maneja muy bien la palabra. Excelente. Y por eso es fácil que él se filtre dentro del rebaño de Jesucristo y que confunda. Porque al final, ¿de qué manera fue que él hizo pecar al hombre? Con que Dios ha dicho no comáis de todos árboles. El tipo sabía, tenía conocimiento. Y luego en ese conversatorio con Eva, engañó a la mujer, porque es que el tipo, el don de él fue, según lo registra Ezequiel 28, dice, perfecto era en todo tu camino, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. O sea que lleno de sabiduría. El don de él en la sabiduría, lo único fue que él la corrompió. Claro, y la sabiduría corrompida, eso, problema. A veces saber mucho no es bueno. A veces es mejor quedarse así
conocer la verdad y la verdad os hará libre. Pero tener tanto conocimiento, llega un momento que uno se empieza a investigar cosas, pero eso debe de haber una madurez para poder entender muchas cosas, como el libre albedrío. Mira, el libre albedrío es algo fuerte. Exacto, eso es un tema que todavía no se ha podido haber un acuerdo, sino que hay dos posturas. Está el libre albedrío, pero subordinado a la voluntad divina. Otros creen que no existe libre albedrío y otros entendemos que el hombre es simplemente un agente moral. ¿Tú entiendes que una gente... A mí me parece, porque mira qué pasa, yo soy honesto con lo que creo y lo que yo creo digo, yo creo esto, pero también si yo cito alguna postura teológica, eso es la postura, algo que estoy trabajando según ellos argumentan, no yo. Entonces ya en esta opinión, como existen esa postura de que existe el libre albedrío, otros creen que no existe y otros dicen que existe, pero subordinado a la voluntad divina. A mí me parece creer que no existe el libre albedrío y que el hombre es un agente moral. Sí, me parece en mi parecer personal. En tu parecer personal, y hay que respetarlo. Pero ya la realidad, eso habría que investigarlo, ya sería otra. No hay una conclusión, por eso te digo. No hay una conclusión, exactamente. Rabino. Bueno, mi gente linda, vamos a una pausa y continuaremos con las preguntas en el día de hoy. Recordándole que estamos con Rabino Ra, uno de los profetas de los últimos tiempos. Sí, señores, claro que sí. Y le damos gracias a Dios por este espacio que Dios nos ha permitido tener. Bueno, regresamos con mucho más de su programa. ¿Sabías que con Mayrenis, un programa de televisión donde se conjuga la alegría y la información, interesantes entrevistas, prácticos consejos, análisis agudo, es un programa muy completo? Bueno, mi gente linda, seguimos con mucho más de su programa ¿Sabías qué? Con Mayrenis. Mi gente linda, estamos aquí de vuelta. Para mí es más que un honor, como siempre, estar aquí con ustedes viernes tras viernes, trayéndoles sus testimonios de fe y de palabra para que ustedes puedan entender de que más allá de la oscuridad, más allá del dolor, más allá de la persona más mala, existe alguien que puede cambiar eso en bonanzas. Existe alguien más allá de todo que puede cambiar tu lamento en baile. Recordándole que aquí no solamente vienen personajes cristianos, sino también que no lo son, para contar su testimonio de vida. Porque aunque a veces no seamos cristianos, tenemos un testimonio de vida. Y esa es la intención de que sea Dios con nosotros. Un poco más para acá, porque está muy... Sí, sí. Mira, ve, todavía. Esta silla hay que cambiar. Sí, más o menos, sí. Sí, porque estaba para acá, ¿verdad? Ahí sí. Ok. Excelente. Nos fuimos. Ya. Bueno, Rabino, estamos aquí contigo ya. Y nos quedamos en que tú ya te has redimido de eso, de que en qué momento sentiste esa represión. Y tú me dijiste, sentiste la represión a través de la presión social, que fue la que te hizo entender de quizás el daño que tú mismo tenías y que le llegaste a algunas personas, porque me imagino hay gente que se trauma cuando ven este tipo de malos que son fanáticos en Dios. Y quizás no entienden de que detrás de ese ser humano hay una vida con un conocimiento quizás errado que no es. O quizás es. Bueno, en fin. La pregunta estelar es, ¿se arrepiente Rabino de haber hecho este contenido realmente?
y qué de ahora en adelante Él va a ofrecer. Literalmente sí. Fue un proceso porque sabemos lo peligroso que es nuestro propio ego, y mientras más presión social yo recibía, entonces mi ego se alimentaba más de yo entender que tenía la razón en ciertos puntos, cuando al final estaba equivocado. Y este mismo contenido, o sea, lo que yo proyectaba, en el caso de la cerveza, yo decía, tomarse una cervecita no es pecado. Al final de la historia, yo me fui en ese tren y en ese juego que terminé en los puntos nuevamente, después de que Dios me había limpiado. Y ya viendo mi propia realidad, de que lo que había promovido no estaba correcto, porque Dios me hizo experimentarlo con mi propia vida, de que no estaba bien promocionar ciertas cosas, porque tuve que vivirlo. Y luego cuando ya mi propia realidad me confronta, de hecho, yo empecé a despertar porque habían personas que me escribían estando de acuerdo. De hecho, mujeres de Dios me llegaron a escribir y me decían, estoy de acuerdo contigo, ahora me estoy tomando un vinito, me bebí un cipá. Y luego al final de la historia terminaban invitándome a actos inmorales. Entonces ahí yo empecé a descubrir. Mujeres digo, de Dios. Sí. Mujeres de Dios. Claro, sí. Entonces yo empecé a descubrir y digo, wow, pero si el alcohol no es pecado, está bien, no es pecado, y hay muchas personas que están de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, pero al final me dice que se tomó un cipá y al final de la historia me termina invitando a actos ilícitos. Yo ¿Tú digo, me entiendes? entonces empecé a despertar, digo, no está en esto. Pues esta enseñanza como que está media torcida, como que hay que hacerle como unos cambios. Hay que hacer algo con esto. Y luego eso empezó a trabajar, Dios empezó a tratar conmigo. Sí. De hecho, mi madre dando rodillas, que mi madre es una mujer de Dios conservadora, pero siempre respetó mis decisiones, nunca me hizo la guerra. Lo que hizo fue que dio rodillas, le hizo la guerra al diablo, pero no a mí. Así que Dios trató conmigo, luego yo dije, tengo que levantarme, Dios no me llamó para esto, yo soy más que un tipo que bebe cerveza y que habla lengua en las redes. Yo tengo que levantarme y retomar mi llamado y cumplir, o por lo menos emprender el cumplimiento de lo que Dios me llamó, que es predicar su palabra, que fue lo que hablé en el principio del voto que hice a Jehová, que es predicar este evangelio, hablar del avenimiento del Mesías, hablarle a esa juventud que está perdida, que no tiene salida, que quizás sus padres lo abandonaron, como pasó en mi caso, que tal vez ha sido menospreciado tanto por su familia y la sociedad. Dios me llamó a decirle que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. ¿Por qué? Por experiencia, porque lo hizo conmigo. Y Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta oportunidades. El hombre a veces no le gusta perdonar, pero el Mesías dijo, si tu hermano peca contra ti, Pedro, ¿cuántas veces lo perdono? 7. No, 7 no. Pedro tenía la intención de que si me falla 7 veces te perdono 7, pero a las 8 te mocho un brazo. Jesús le dijo, no, es a las 70 veces 7, de manera infinita tiene que perdonar. Pero entiendo que es un asunto que se va construyendo con el paso del tiempo, la gente va sanando, el Espíritu Santo va poniendo gracia, como lo ha venido haciendo. Inclusive, yo me he sorprendido con el pueblo de Dios, porque yo esperaba que después de haber rectificado y haber reconocido públicamente, yo esperaba que me siguieran mandando candela. Y incluso muchos pastores, muchos profetas, muchos ministros, hombres de Dios, me han dado el apoyo, me han dado el calor y me han servido como motor de propulsión, de hacerme entender que se puede, que no debemos rendirnos, que aunque nos veamos en el hoyo más profundo y oscuro, todavía hay un destello de luz que resplandece y hay una oportunidad para quienes toman la decisión de levantarse. No, Rabino, hablábamos de cuál es cómo te quieres proyectar. Continuamos. Como hombre de Dios, como lo que soy. O sea, Dios me llamó como evangelista para ministrar su palabra y operar en sus dones. Amén. Además de que también hay un talento por ahí que no sé si mucha gente han sido iluminados con eso. Y es que yo desde toda mi adolescencia la pasé
creando música, en este caso música urbana, con R, urbana, para que se entienda. Y mi fuerte en ese sentido es el rap, el trap y todo eso, R&B. Y luego ya de venir aquí al reino, al campo de la salvación, pude conectar ese talento con la palabra. Así que mi propuesta, o la propuesta de Dios, lo que Dios me entregó, predicar su palabra en modo evangelista, con el traje, la corbata. Amén. Y hablando en lengua y ministrando y la gente cayendo. Ese es Una sola gloria. Ese es el rabino. Esa es un área. Y también ministrar a través de la música, que usted pueda escucharla cuando usted se levante, cuando se acueste en el trabajo, ministrándole a través de la música también. Amén. Y háblanos, te vimos ahí con Soporte Mi Locura, una cancioncita. Háblanos antes de Soporte, cántanos un poco de un rap que tú tengas y luego un pedacito de la que tú dijiste que me iba a cantar aquí. Sí, bueno, me gustaría exponer este verso porque se relaciona mucho con el proceso, y es que se comenta que el enemigo me tendió una trampa y que caí, pero Dios estuvo conmigo y la caída me sirvió de rampa y rompí. Llevo el sello del Espíritu Santo como una estampa. El propósito del Padre es imposible que se rompa, compadre. El verdadero amor perdona, no se quiebra, no abandona, no revienta como pompas al compás de mi destino. El Sansón que lo amarraron como asno en el molino sacudirá la columna del templo los filisteos, y lo que me señalaron tendrán que bajar el dedo. Viene en tiempo de mudanza, se me habló de un acarreo. Muchos piensan que estoy descarriado y no ven el río. Los errores simplemente revelan al fariseo, que en vez de restaurarte te latiman el nacido. A Dios nada le sorprende, por eso me río. Mi futuro es un pasado que se repite como en un video. Ya me verán bendecido con lo mío en un parqueo y dirán que se me subió el ego cuando ellos me habían acicalado en Dios. Sama. ¡Chaleco! Ahora un poquito de la canción que tú tienes con Soporte Mi Locura. Sí, pero ese disco todavía no ha salido. Nomás le voy a poner un poquito. Alguito. Un notiz. Sí. Que dice: nos encontramos en el secreto como dos amantes, embriagándonos de amores como en tiempo de antes. Tú eres mi diseñador y yo soy tu arte, dibujado en la existencia para adorarte, donde nada me interrumpa más allá de Marte, amarte eternamente hasta enamorarte. Constantemente mi mente te piensa. No se puede describir tu delicadeza. Tu santa belleza me hace navegar en arrecife donde el hombre no puede viajar. ¡Ah! Dios mío. ¡Bravo! Bueno, mi gente, gracias mil por su fiel sintonía. Realmente es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, recordándoles que en el día de hoy siempre el cuidado de mi cabello, mi gente linda, es del Salón M&K. Próximo frente a frente a CompuCentro, aquí en San Pedro de Macorís, frente a frente a CompuCentro, en la calle Inver Herrera número 14, Salón M&K. Así que ya ustedes saben, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Mayreni Vázquez y Rabino. Cuídense mucho. ¿Sabías que con Mayreni, un programa de televisión donde se conjuga la alegría y la información, interesantes entrevistas, prácticos consejos, análisis agudo, es un programa muy completo?